pasar de inmediato a la sesión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que en esta oportunidad está siendo conducida por el congresista Justiniano Apaza. Es importante destacar que tiene pendiente el debate y aprobación del proyecto de ley que establece procedimientos para el pago de los intereses legales devengados por adeudos laborales. De igual forma, la propuesta que precisa el alcance y el cálculo de la compensación por tiempo de servicios para los trabajadores de salud pertenecientes al régimen laboral del decreto legislativo número 726. Además, la propuesta de ley que modifica los artículos 5 y 9 del decreto legislativo 854, ley de la jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo. Bien, estos son algunos de los temas que va a tratar la Comisión de Trabajo en esta oportunidad. Estaba como invitada la ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, y Juan Carlos Cortés Carcelén, presidente ejecutivo de Servir. Veamos el desarrollo de esta sesión. Parece que pueda al menos ser expuesto en esta comisión. De todas maneras, se atenderá su solicitud dirigiéndonos a la Comisión Técnica para que en la próxima sesión tengamos el dictamen necesario. ¿Algún otro colega, algún pedido? No hay ninguno. Como quiera, colegas parlamentarios, de que se invitó a la ministra de Economía, así como también a Servir, y ninguno de los dos ni siquiera han tenido la gentileza de hacer llegar su proposición frente a la consulta de la ley que establece las disposiciones para erradicar la discriminación de regímenes laborales del sector público. En ese sentido, ahí solo queda el dictamen referente a este proyecto del CAS. Si algún colega tiene algo que agregar, pueden manifestarlo. No habiendo más intervenciones que tratar, se va a votar el dictamen del proyecto 1455. El ley 14, de acuerdo al reglamento del Congreso, el presidente tiene la facultad de poder modificar, pero eso tampoco es modificación, es continuación de lo que se quedó el otro día. Vamos a llegar a la votación del dictamen sobre sobre la erradicación de la discriminación, o sea, el CAS. Los que estén de acuerdo con el dictamen, sírvanse a levantar la mano. Presidente, sería mejor para que quede en el acta que lea usted el dictamen al cual se refiere. Se va a votar, aparte de ahí, se va a votar el dictamen. No, el dictamen. Lo que ellos quieren, el dictamen. No. No. Se va a votar el predictamen recaído en los proyectos de ley 1455, 2016, 1630, 2017, CR, 1744, 1844, 2017, 1852, 2017, 1888, 2017, que propone una ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación de los regímenes laborales del sector público. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Sí. Tienes el uso de la palabra, colega. Presidente, creo que teníamos los invitados, la señora Claudia Cooper, ministra de Economía y Finanzas, el señor Juan Carlos Cortés Carcelén, presidente ejecutivo de Servir, para a fin de explicar un poquito más a fondo, dar mayores luces acerca de estos dictámenes, ¿no? Que ahora, de estos proyectos de ley que usted acaba de mencionar. Si ellos no están presentes, no sé cómo se ha podido traer ahora a votación todo ello. Colega Domínguez. Presidente, muchas gracias. Bueno, yo solamente quiero ser claro con este tema. Aquí se está utilizando definitivamente el clamor de las personas.
Aquí no podemos jugar con el clamor de la persona, presidente. Hay que ser consecuente con lo que se va a votar y ser responsable con la sociedad. Nosotros queremos la opinión de parte del Ejecutivo. Agradezco que esté ya mi colega Gilberto Violeta porque él representa al Ejecutivo y necesitamos un compromiso por parte de los ministros para que nos vengan a explicar. Usted sabe lo que significa aprobar tantos proyectos, usted sabe lo que genera a la caja fiscal, la consecuencia económica que haría el país. Yo no voy a ser parte de ese juego. Yo quiero dar un voto consciente y técnicamente. Y para eso yo pido que vengan los representantes de los ministros, quienes dar la cara y darnos la fórmula cómo poder ayudar a esta gente que muchos años quieren y piden un justo derecho. Pero tenemos que también ser consecuentes, presidente. En este sentido, insistamos. Yo tengo entendido que lo han notificado el 6 de diciembre y recién les ha llegado a su despacho el 11 y han presentado pues que ellos están buscando una fórmula para poder absolver todos estos problemas. Entonces, seamos consecuentes, presidente. Podemos hacer sesiones extraordinarias para, así como hemos debatido el CAS y otros proyectos con la negociación colectiva, lo hemos hecho consecuente con nuestros actos. Muchas gracias. Me alegra, colega, la participación suya. Por eso había ofrecido al uso de la palabra a los colegas que querían intervenir. Y como nadie intervenía, es que queríamos ya llegar a la votación. Yo soy consciente de que se tiene que tomar decisiones responsables. Nadie quiere tomar una decisión de acuerdo al pensamiento de cada uno de nosotros, sino que salga un proyecto que sea de consenso, como ha sido el de la negociación colectiva, porque incluso ha llegado un proyecto de la colega Milagros Salazar recién, el cual tiene que también contemplarse. Yo estoy de acuerdo que pudiera venir algún ministro, se les invita, pero no es la intención de no hacerlo, entiendan. Queremos en ese sentido tener el uso de la palabra del colega Ceballos. Gracias, señor presidente. Saludar a los colegas presentes. Yo creo que efectivamente tenemos que actuar con responsabilidad, pues, pero actuar con responsabilidad es justamente hacer un análisis de cuál es la realidad laboral, en primer lugar. Y la realidad laboral nos indica que tenemos que transitar devolviéndole derechos a la gente. Si hay algo que tiene que ver con ser responsable, es entender que no podemos mantener una situación de precariedad en la relación laboral, donde cualquiera luego de estar 10 años, 15 años puede ser despedido porque no le cae bien al jefe, y tener trabajadores que desempeñan la misma función, señor presidente, y que sin embargo tienen un trato sustancialmente distinto en los lugares de trabajo. Entonces, esta situación tiene que ser resuelta. Y el predictamen señala claramente que esto se realiza de acuerdo a disponibilidad presupuestal. Entonces acá tenemos que ser muy francos, pues, y no empezar a dorar la píldora, porque ya se pidió una opinión a Servir, se pidió una opinión al Ministerio de Economía. Ya pues, ¿qué queremos? Si queremos decirle no a los trabajadores, si queremos decirle, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con cambiar tu realidad laboral, pues sigue siendo CAS, sigue siendo un trabajador precario, digámoslo pues. Pero no sigamos alargando una situación y una expectativa de los trabajadores, que me parece que sí es lo más irresponsable que puede haber. Seamos muy sinceros, muy francos y digamos, pues, mi bancada, mi posición está en contra de devolverle derechos a los trabajadores, porque considero que devolverle derechos va a lesionar la caja fiscal y eso es irresponsable. Bueno, si piensan así, voten pues en consecuencia. Pero no sigan extendiendo una situación que todos sabemos claramente de qué se trata. Y de lo que se trata es de devolverle derechos a los trabajadores. No se trata acá de hacerle ningún favor a nadie. Se trata de que hace mucho tiempo en nuestro país los trabajadores deberían tener los derechos que ahora les son conculcados. Y acá se está hablando de manera muy responsable porque se está hablando de un predictamen que es de acuerdo a las posibilidades presupuestales, ¿no? de cada sector, que formar mesas para ir avanzando en el análisis de esta situación y irle dando estabilidad a los trabajadores. Acá nadie está hablando de tirar la casa por la ventana y que el país entre en quiebra, ¿no? En todo caso nos deberíamos alarmar por las exoneraciones tributarias y arancelarias que le hacemos a las grandes empresas y ahí sí no decimos que se pone en riesgo la caja fiscal. Entonces yo creo, señor presidente, que no se debería alargar más este tema, ¿no? Si ya se solicitó la intervención de Servir y del Ministerio de Economía, me parece que lo que se tiene que hacer es definir una posición frente a una reivindicación que es absolutamente justa por parte de los trabajadores. Y no se trata de acá de aprovechar ningún clamor de los trabajadores, se trata de buscar justicia, señor presidente, de eso se trata. Si buscar justicia
es buscar el clamor de los trabajadores. Bueno, pues respondamos al clamor de los trabajadores, porque los trabajadores no viven la misma situación que muchos de los congresistas vivimos acá. Gracias, señor presidente. Por favor, colega Violeta. Después, Wilka. Gracias, presidente. Saludando a los colegas. Presidente, yo creo que estas suertes de posiciones, voy a decir, no amigables, por no decir odiosas, entre quienes están a favor de los trabajadores y quienes están en contra de los trabajadores, creo que no solamente es incorrecto, es injusto. Y es injusto porque no es cierto, pues yo no creo, miren, con todas las diferencias que nosotros podamos tener con Fuerza Popular, no creo que estén en contra de los derechos de los trabajadores. No creo que han sido elegidos congresistas para conculcar derechos laborales o para someter a los trabajadores y no asignar derechos a nuestra población. Lo mismo nosotros, o sea, quienes representamos un partido de gobierno y quienes representamos y defendemos las decisiones del gobierno del presidente Kuczynski, no hemos sido elegidos para conculcar derechos. O sea, y no nos vamos, y el hecho de que omitamos una opinión, el hecho que no significa pues que lo hacemos para poder fastidiar o disminuir derechos. Pero aquí hay un tema, presidente, que es lamentablemente reiterado en relación a cómo tratamos de sacar adelante a veces algunas votaciones en la Comisión de Trabajo. Y tiene que ver con que, por un lado, siempre pareciera que el Ejecutivo no quiere venir a dar cuentas, a informar o a responder o a decir cuáles son los costos de determinadas medidas que queremos tomar en el Parlamento. Y entre otras cosas, porque, mire usted, la convocatoria una vez más al jefe de Servir, al señor Juan Carlos Cortés, se hace el día miércoles y se le pide que el día miércoles, es decir, para que el día jueves o viernes entregue un texto sustitutorio alternativo a la ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación de los regímenes laborales del sector público. Dicho sea de paso, esto de acá tendría que ir vía el MEF, porque lo que queremos saber es cuánto nos cuesta, responsablemente, cuánto nos cuesta tomar medidas de esta naturaleza. Pero no se le puede pedir, oiga, le alcanzo hoy día y como vamos a sesionar pasado mañana, mañana nos tiene que entregar su informe con texto sustitutorio, porque esto es mucho más importante que solamente unas letras puestas sobre papel. Cada cosa que nosotros hacemos tiene una implicancia presupuestal. Y es verdad, pues en el Parlamento en el último tiempo estamos un tanto desaforados generando medidas populistas. Estamos generando algunas medidas populistas. Y yo quiero defender a los trabajadores, pero también quiero ser responsable, porque no nos han elegido para que destrocemos la caja fiscal, nos han elegido para que demos medidas razonables, racionales. Entonces, presidente, yo lo que les diría es, yo creo que tiene que venir alguien a decirnos cuánto nos va a costar, así sea progresivamente, que es como tienen que darse estas medidas, cuánto le va a costar al Estado peruano, al gobierno peruano, al Estado, estas medidas para ver cómo es posible que puedan ser aprobadas. Porque si bien es cierto hay que tener un plan escalonado, la pregunta es ¿cómo hacemos ese plan escalonado? O sea, ¿hacemos una nivelación de 100% de un momento a otro o hacemos un plan? Y si es ese plan, ¿cómo? ¿No es cierto? ¿Con qué tiempos? En consecuencia, presidente, creo que no quiero ser el aguafiestas de esta reunión. Yo creo que necesitamos meterle un poquito más de análisis a esta propuesta. No diría tampoco, sería, ¿sabes qué, presidente? Discúlpeme, sería forzado ponerlo en este momento en una votación. Creo que debería haber un cuarto intermedio para hacer un texto sustitutorio o eventualmente invitar al representante del MEF. Si no es la ministra, que venga la viceministra. Si no es la viceministra, que venga el director o la directora de presupuesto y que venga el jefe de Servir. Entonces, y eso nos toma 15 minutos para cada uno, 20 minutos para cada uno y que nos ponga en blanco y negro los costos de esta medida y sobre eso, presidente, votamos. Mi humilde opinión. Gracias, presidente. Sí, colega, reclamar el derecho de los trabajadores no es poner la caja fiscal en peligro ni desfalcarlo totalmente. Este problema del CAS no es problema de hoy día, es un problema que se ha venido generando ya años atrás. Sin embargo, se está dando excepciones y por tanto queremos que se generalice para que las reclamaciones de todos los trabajadores, conscientemente saben los congresistas de qué es la eliminación del CAS, ¿no? Y esto lo viene, por eso es que en forma democrática estamos sosteniendo, nadie está imponiendo. Se les ha invitado ya el 20 de mayo, se les ha pedido
Se le ha pedido la opinión al MEF, se le ha pedido opinión a Servir, sin embargo hasta el momento no llega. Y esto pues, colega, permite de que tengamos que agendar, y lo hemos agendado, ya lo hemos postergado. Y si es que hay que debatirlo más. Nadie quiere imponer, ni nadie quiere imponer a caballazo una idea, ¿no es cierto? En ese sentido hay proposición. Perdón, la colega Wilka. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que es muy fácil seguirle pidiendo, por un lado, a los trabajadores, a los miles de trabajadores del sector público en nuestro país, que esperen, que tengan paciencia, que ya vendrá, que algún día vendrá el representante del Ministerio de Economía y Finanzas o de Servir. Mientras, por el otro lado, no hay hacia ellos la misma exigencia de asumir no algo que está fuera de sus competencias. Es su responsabilidad opinar justamente sobre los proyectos de ley que se discuten aquí en el Congreso de la República. Y sobre eso, presidente, para que no planteemos esta invitación que se les ha hecho a estos representantes en términos subjetivos. Las opiniones que se han solicitado a los proyectos de ley que hoy estamos discutiendo en este dictamen están desde el 30 de mayo del 2017. Sobre el proyecto de ley 1455, que es uno de los proyectos de ley que hoy estamos discutiendo, se ha pedido opinión al Ministerio de Economía y Finanzas desde el 30 de mayo. Se han pasado más de 6 meses y esa opinión, me imagino, por eso es que hemos tenido que recurrir a la solicitud de invitación presencial, no ha llegado. Entonces, no se trata acá de que esto se quiere debatir de forma apresurada, de que se intenta usar la preocupación legítima de los trabajadores para intentar actuar irresponsablemente, porque eso no es así, presidente. Acá lo que hay es la preocupación postergada de debatir este tema, porque ese es un tema de fondo. Y se evita debatir el tema de fondo ¿con qué? Con cuestiones metodológicas, ¿no es cierto?, dentro de la comisión, que si no llega el representante de Servir, que si no llega la del MEF. Presidente, todos los que somos parlamentarios, y ojalá que lo sepan quienes nos están escuchando, envían la invitación y es el Ministerio de Economía y Finanzas quien decide a quién envía. La ministra decide si envía a la viceministra, a la directora de presupuesto, a quien sea. Pero si no envían a nadie, presidente, es su responsabilidad y habla, pues, de la prioridad que tiene ese tema para ellos. Entonces, yo, presidente, no pondría como un elemento que obstaculice este debate la no presencia de los representantes del MEF acá. Presidente, por favor, le voy a pedir que pueda atender, porque estamos en el debate. Entonces, simplemente, presidente, para ratificar la posición de nuestra bancada, nosotros hemos aguardado pacientemente no solamente las opiniones del Ministerio de Economía y Finanzas y de Servir, sino la presencia de ambos representantes. Si ellos no han venido o no han designado a alguien, es su responsabilidad. Que no se intente trasladar esa responsabilidad ni a los trabajadores ni a los parlamentarios que estamos hace tiempo pidiendo que ese asunto se debata. Nadie quiere que eso se apruebe al caballazo, al contrario, queremos entrar a discutir el tema de fondo. Si la opinión técnica de ambos sectores no llega, no es responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos que asumir la tarea de empezar a legislar con la información que tengamos. E información hay, porque si han llegado opiniones del Ministerio de Trabajo, que el Ministerio de Economía y Finanzas o Servir no asuman esa responsabilidad de entregar la información desde mayo del 2017, es otra cosa, presidente. Pero tenemos por eso la preocupación de que eso pueda ser debatido y ojalá aprobado en esta legislatura. Y simplemente, presidente, para hablar porque es importante que ese dictamen se debata ahora. Porque también es cierto, presidente, y es una preocupación que incluso trabajadores nos la han manifestado, proyectos similares pero parciales ya están en el Pleno. Hay un proyecto de ley que ya ha sido exonerado incluso de comisiones, que toca la misma materia. Y yo me pregunto, ¿cuál es la intención de exonerar un proyecto de ley que aborda esa misma materia, pero que solamente tiene alcance para el Poder Judicial, que ya lo exoneraron del Pleno? Me parece que es un proyecto de ley de la bancada de Fuerza Popular. Para ese proyecto sí no se ha esperado ninguna opinión técnica. Para ese proyecto sí no han pedido ninguna opinión del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo creo que lo más ordenado es que se debatan justamente un dictamen de manera integral. Y acá lo que se está haciendo es justamente acumular todos los proyectos de ley que abordan esta materia de los trabajadores del sector público, presidente. Ojalá que ese proyecto de ley que ya exoneraron de comisiones, que no ha pasado por la Comisión de Trabajo, que no tiene ni una opinión técnica, sea acumulado con ese dictamen y ahí sí debatamos y exijamos debatir de manera ordenada, presidente. Gracias. ¿Algún otro colega parlamentario? Señor presidente, Lescano. Muy buenas tardes. Mire, el dictamen no trae ningún problema al presupuesto nacional, al erario nacional. Establece en primer lugar de que se va a hacer el pase de los trabajadores casa a un régimen de la 728 de manera progresiva y de acuerdo al presupuesto de cada institución. ¿Le hace algún daño? ¿Va a costar mucho dinero y vamos a poner en una situación difícil al gobierno? No, señor presidente.
que en esta comisión ya se ha dispuesto que pasen trabajadores CAS a las 7:28 en el caso de salud, ya se dispuso y ya se aprobó en el Pleno y obviamente se ve que no ha ocasionado ningún tipo de problemas. Incluso en una institución como es de salud, que se sostiene con los aportes de los ciudadanos, de los trabajadores. Consecuentemente, no hay ningún problema de desestabilizar la caja fiscal, ni mucho menos. Creo que el dictamen es prudente, es responsable y cada institución va a pasar a los trabajadores CAS a las 7:28 de manera responsable, conforme a los parámetros que se indica en el dictamen. Ahora, yo no me opongo, señor, a que venga el ministro, la viceministra, si es que con eso vamos a ayudar a aprobar el dictamen. Si Fuerza Popular, después de esto, de la presentación de estas autoridades del Ejecutivo, va a apoyar los derechos laborales, bueno, yo creo que no se puede negar que se escuche a estas autoridades. Pero ya tenemos experiencia, lo que estamos aquí en el Congreso, señor. Casi nunca los gobiernos han respaldado este tipo de iniciativas. No hay plata, dicen, no se puede. Siempre ha sido ese el informe del Ministerio de Economía y Finanzas. No se puede, no se puede, no se puede y no se puede. Ese es el informe que vamos a escuchar el día que venga el Ministerio de Economía, sea la ministra o sea la viceministra o sea el señor de Servir. Dice, no se puede. Y nos dan cifras falsas. Siempre nos han dado en el Congreso cifras falsas. Y ahí está los antecedentes, el diario de debates del Parlamento Nacional. Siempre nos ponen esto va a costar 1.000 y tantos millones, 3.000 millones, 4.000 millones, y no es así. Y no es así. Pero, señor, yo no me opongo. Si es que se va a tener un dictamen favorable a los trabajadores, yo no me opongo a que en la próxima sesión se vea este asunto y se vote, pues, señor. Ya se vote, porque los trabajadores también están esperando. De tal manera que, dicho esto, yo pienso que ya se puede poner como fecha límite la próxima semana y votar de todas maneras este asunto, venga el informe o no venga. Porque, repito, el dictamen no ocasiona ningún tipo de problemas. Y el informe ya sabemos nosotros los que estamos acá en la Comisión de Trabajo. Yo he sido miembro de la Comisión de Trabajo desde que he entrado a este Parlamento. Siempre la opinión de los gobiernos, salvo rarísimas excepciones, la opinión ha sido en contra de los trabajadores. Entonces no esperamos nada distinto en esta ocasión. Muchas gracias. Congresista Bocángel. Muy buenas tardes, señor presidente. Saludar a todos los colegas congresistas a esta sesión. Bueno, nosotros hemos ingresado a la Comisión de Trabajo para defender a los trabajadores. Por eso estamos aquí. Los que estamos aquí todos somos sindicalistas, somos defensores de la fuerza laboral. Sabemos que y lo hemos dicho durante más de un año, año y medio, de que esta forma de contrato CAS en su momento fue bueno. Pero una vez que hemos ido evolucionando, ya prácticamente es algo que atenta contra la parte laboral. Lo vivo, he sido pues autoridad en mi región y conozco realmente los sueldos deprimentes, los beneficios no obtenidos y una serie de consideraciones. Y también nosotros compartimos integralmente a diferentes bancadas en este Congreso, pero tenemos que ser coherentes también. Coherentes cuando se pide y estos señores tampoco vienen, como se dice. Yo recuerdo que con mucha alegría de llegar a este Congreso, mi primer proyecto, que dije va a salir en octubre, qué alegría, me sentía muy contento y llegó al Pleno. Y mi colega Wilca pidió un cuarto intermedio porque faltaba, dice, la opinión del Ministerio. Yo tenía ya el documento, pero faltaba que llegue oficial. Y ese proyecto nunca, colega congresista, ya ni siquiera lo han puesto en el Pleno. Fue mi primer proyecto, por ejemplo, no, le doy un ejemplo, no entro. Le voy a pedir una introducción porque me ha aludido, entonces me gustaría señalar, congresista Bocángel. Perdón, colega Wilca, por intermedio de la mesa directiva. Le pido a usted una interrupción. Si se lo permite, el colega Bocángel. No, definitivamente. Muchas gracias.
Congresista Ángel, yo con todo el gusto de apoyar su proyecto. Me imagino que en este tiempo que ha pasado ya habrá llegado la opinión, pero yo le recuerdo que quien decide la agenda del Pleno, no solamente para su proyecto, sino para todos los proyectos, y eso es bueno que la ciudadanía lo sepa, es la presidencia del Congreso. Así que usted le puede pedir o a la congresista Salgado o al congresista Galarreta que agenden su proyecto, ojalá que ellos lo acojan. Le mencionaba que se pidió que llegue la opinión de del sector. Aquí no estamos en que de economía no venga, servir no venga, ellos tienen que responder, pero si ellos no lo quieren, igual lo vamos a debatir, porque para mí, como me lo dice mi amigo Tapia, gas nunca más. Y a eso tenemos que luchar, pero responsablemente. Yo estoy a favor de la desaparición total de la modalidad CAS. Pero hay algo importante también, como lo dije aquí cuando conversamos con Johnny, que si nosotros votáramos, por ejemplo, sin haber siquiera tenido esto, dice, si la proposición de ley legislativa es rechazada, el presidente ordena su archivo. Yo no quiero el archivo de este proyecto. No quiero el archivo, señor presidente. Tenemos hasta el 12 de enero para legislar, para estar en comisiones. Entonces, que inmediatamente, quizás está su vicepresidenta en la mesa, que inmediatamente creo que hay aportes para de una vez consensuar un texto de cómo sería que inmediatamente nuestros trabajadores CAS tengan una bonita Navidad y un 2018 excelente con el pase gradual, porque lo han dicho bien claro acá Johnny, que dijo, esto tiene que ser responsable con cargo a los presupuestos de cada institución, y ellos tienen presupuesto, y se están perdiendo los presupuestos, y no debemos dejar que esos presupuestos año a año se vayan perdiendo, porque paulatinamente, creo que en 2 o 3 años todos los trabajadores CAS pasarían bien al régimen 728 u otro que pudiera existir. Gracias, señor presidente. Gracias, colega. Tiene la palabra la colega Milagros. Gracias, Salazar. Perdón. Sí, en esa misma línea coincidimos con los colegas que es una necesidad que se le dé una atención y una respuesta a este pedido de los trabajadores de salud. En esa línea yo he presentado un proyecto que tiene que ser acumulado, pero también en el marco de la responsabilidad fiscal y también lo que nos corresponde a nosotros como congresistas. Hay 3 precisiones que nos tienen que dar la información y se ha elevado esas interrogantes a el presidente del sector, ¿no? El costo, ¿no?, que se calcula en función al número de trabajadores que les erogaría su CTS, porque actualmente ellos solamente tienen un 50% y el otro 50% no es reconocido. Entonces tiene que haber un cálculo de ese 50%. Pero también aquí, colegas, tenemos que analizar y tenemos que recordar que en el presupuesto de salud está considerado que para todos aquellos que están en la 276 y que se van a jubilar, está reconocido 10 sueldos. Entonces, si ya en el presupuesto está considerado esos 10 sueldos y a la hora que nosotros vamos a aprobar esto, va a colisionar. Entonces, en función a ello, tenemos que sincerar el presupuesto, porque definitivamente estamos teniendo un presupuesto de 10 sueldos y paralelo vamos a reconocer la CTS completa que le corresponde a todo trabajador. Entonces, en esa línea, nosotros estamos pidiendo cuál es el costo del nuevo cálculo en función a un déficit del 50% de la CTS, la programación de los jubilados, ¿no?, en el impacto fiscal que va a condicionar ese punto, y también la opinión también de servir, la opinión de salud, la opinión de el Ministerio de Economía. En función a ello, presidente, todos hemos coincidido y ninguno de nosotros nos oponemos a este proyecto. Entonces, lo que nosotros pedimos es realizar una comisión, realizar una sesión extraordinaria exclusivamente con los técnicos de las instituciones que están implicados en este tema y analizar los 3 proyectos que tenemos en este momento que hemos presentado y tomar la palabra del colega Gilbert Violeta, porque lamentablemente
cuando se discuten estos temas, no están los congresistas del oficialismo. No hay ningún aporte, no hay ningún texto alternativo, no hay ningún texto sustitutorio. Simplemente no están, no existen, o si están, no hablan. Si están, no aportan, o si están, critican, pero al final no aportan nada.